Esto es que la mayor parte de la gente quiere cambiar esta constitución. ¿Y por qué se ha producido esto? Que la gente se ha cansado ya. Es decir, no ha bastado la teoría, ni la práctica, ni la difusión, ni la divulgación de la existencia del plebiscito convocado por los ciudadanos de carácter vinculante. No ha bastado eso. Lo más importante para producir este cambio ha sido la participación de los ciudadanos. Esa participación de los ciudadanos es lo que permitió entonces la realización de un plebiscito y la posibilidad de crear una nueva constitución. Las organizaciones sociales, los hombres, mujeres, estudiantes, en fin, fueron los que organizaron todas estas movilizaciones. Fíjense ustedes que en un día, por ejemplo, en Santiago hubo, según la BBC, 1,2 millones en un día, en una marcha. Este mismo día en Concepción hubo 100.000 personas. ¿Cuántas habrán marchado a través de todo Chile si sumáramos todas las ciudades, todos los rincones de Chile donde hubo marchas? Evidentemente que este es un gran logro de las organizaciones sociales. Y en este mismo sentido, para nosotros es de la mayor significación que exista una nueva posibilidad por primera vez en la historia de Chile que haya una nueva constitución, pero esta vez establecida por los ciudadanos. Eso es muy importante. El 11 de abril próximo vayan a votar para elegir a sus constituyentes, hombres y mujeres, el 11 de abril del próximo año. Y luego, allí de la elección de esos congresistas, de esos constituyentes, de esa elección, en el año 2022 se va a someter a un plebiscito, un referéndum, el conjunto de medidas propuestas para una nueva constitución. Ahora, nosotros pensamos que en esa constitución es fundamental, junto a todas las organizaciones, todos los temas sociales que tenemos, la salud, la educación, la previsión, la vivienda, es fundamental que nosotros incluyamos allí la existencia de que los ciudadanos podamos convocar a un plebiscito. Convocar nosotros reuniendo las firmas, y esa reunión de firmas entonces permitirá, nosotros también colocamos el tema de lo que va a ser ese plebiscito. Que si esto no existe, solamente queda la potestad, la posibilidad de que llame el plebiscito la presidencia o el parlamento, quedamos en una situación parecida. Entonces, no bastan los cambios en la Constitución si allí no está establecido que los ciudadanos tienen derecho a participar, derecho a reunirse, reunir la firma y definir los temas que van a hacer. Esto es bien hacer una cosa muy solicitada además por los ciudadanos. Dice usted que el conjunto de visitas que organizó nuestro movimiento, el primero de ellos nosotros lo hicimos acá ya en el año 87, pero hubo luego uno intentando detener la privatización del agua de la región. Y ese lo hicimos con el alcalde Ariel Ulloa, de la Municipalidad de Concepción y la municipalidad. Y el resultado fue que el 99% no quería que se privatizara el agua. Pero, además de eso, luego hicimos otro plebiscito, esa vez con una alcaldesa, la señora Van Rieselberg, con la municipalidad, le dijo a la alcaldesa porque ella era la que estaba dirigiendo. Alguna gente no comprendió esto, ¿cómo hacían plebiscitos con la alcaldesa? No, es que nosotros hacemos plebiscitos y organizamos la participación ciudadana con todas las personas, ya sean de un color político o de otro color político. No tenemos esas trancas tan dañinas que existen. ¿De dónde nace esta situación también? El plebiscito es una cosa muy antigua. Voy a decir una broma, por ejemplo, tan antigua que cuando se querían cambiar de cadena, la gente hacía un plebiscito y decía, oye, ¿nos cambiamos de cadena o nos quedamos aquí nomás? En el plebiscito existen en muchos países, por ejemplo, en Uruguay se detuvo la privatización del agua a través de un plebiscito. En la elección presidencial se agregó un papelito que decía se privatiza el agua o no. No se privatizó. En Italia también quisieron privatizar el agua. No se privatizó.
Fíjense que en Estados Unidos, justo en las elecciones presidenciales, parlamentarias, se hacen también plebiscitos. En una de las elecciones del 2016 hubo 166 plebiscitos. En uno de esos plebiscitos se preguntaba, 68 de estos plebiscitos fueron solicitados, requeridos por los ciudadanos. Uno de ellos se preguntaba, ¿en qué otro estado cree que nosotros debemos subir los salarios mínimos? Y en los 4 estados se aprobó eso. Se aprobó y se subía paulatinamente el salario mínimo. En otro estado, en Arizona, por ejemplo, también se preguntó, ¿usted está de acuerdo con el sueldo que ganan los parlamentarios o será necesario rebajarlos a una forma que sea semejante a los funcionarios públicos? Y naturalmente entonces también eso sucedió. Pero también hacían plebiscito allí en que se consultaba, ¿usted cree que las grandes empresas, las grandes riquezas del país deben pagar un impuesto mayor? Y la respuesta de los ciudadanos era evidentemente a favor. Pero además esto existe en Suiza. Fíjense que en Suiza la persona que ha cumplido 40 años de edad, usted todavía no ha cumplido 40 años de edad, yo lo cumplía, y eso, a los 40 años de edad le han consultado sobre 1000 temas distintos. 1000 temas distintos. En 22 años había ciudadano. El ciudadano chileno, de la misma edad, en 22 años había ciudadano, le han consultado 15 veces. Y solamente para elegir representantes. Solamente para elegir las personas, y luego se olvidan de las personas que lo eligieron. Suiza también, fíjese que se producen situaciones muy significativas. En el mes pasado en Suiza hubo un plebiscito, un referéndum, para ver si se compraban unos aviones de guerra o no se compraban. Y entonces el movimiento Suiza sin Ejército, el movimiento Suiza sin Ejército reunió las firmas para hacer un referéndum frente a esta disposición que había adoptado el Parlamento, la Presidencia y los partidos de centro y de derecha. Este plebiscito y la reunión de firmas fue apoyada por el Partido Verde y el Partido Socialista. La votación se realizó. 49,9% no quería que se utilizara ese dinero en el gasto de elementos militares. 49,9%. 50,1% sí autorizó el gasto de los militares. A pesar de que se perdió, esto es muy significativo, porque hay una conciencia cada vez mayor. Y en otros plebiscitos ya los movimientos sin ejército han detenido la compra de otras armas de guerra. En suma, al ciudadano chileno, como decía, en los 22 años solamente se le ha constado 15 veces y solamente para elegir representantes. Pero existe esto en muchos otros países también, en decenas de países, no solamente en estos que he mencionado. Colombia, por ejemplo, en el año 2018 se hizo un plebiscito sobre la corrupción. Y allí se hacían preguntas semejantes a las que he mencionado. Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿usted está de acuerdo que los parlamentarios deben ganar solamente 5 veces lo que es el salario mínimo o no? ¿Usted está de acuerdo que las personas que han sido sancionadas nunca más puedan ocupar un cargo público? Bueno, esa misma situación se planteó en Ecuador el mismo año. En el mes de febrero del 2018, en Ecuador se hizo un plebiscito contra la corrupción. Y allí se especificaba que la reelección no podía ser indefinida de los electores. Se especificaba que todos los crímenes contra la pedofilia cometida sobre los niños eran imprescriptibles. Y en Perú también se hizo un plebiscito sobre estos actos de corrupción, los gastos de dinero de los partidos y la acción también en alguna medida corrupta de la justicia del Perú. En muchos otros países entonces esto se sigue haciendo sin ningún problema. Nosotros no solamente planteamos este sistema de participación, sino que hay otros también. Por ejemplo, el sistema de la revocatoria de las autoridades elegidas. Es decir, una persona que ha sido elegida alcalde, ministro, en fin, o parlamentario, pero ha sido elegido por la ciudadanía puede reunir firmas y
pedir que se haga un plebiscito para ver si se termina o no el periodo de este señor antes de que finalice. Que lo ha hecho en forma corrupta, que lo ha hecho en forma equivocada. Esa es la revocatoria de la autoridad elegida. Pero la revocatoria también puede ser frente a una ley. O sea, hacer un referéndum frente a esta ley que se ha aprobado, los ciudadanos pueden reunir firmas y decir, no, esta ley la vamos a someter al plebiscito. Y se puede entonces hacer revocatoria de las leyes. También existe en el procedimiento de la iniciativa popular de la ley. La iniciativa popular de la ley, la gente reúne firmas para presentar un proyecto. Existe también el voto programático, es decir, la obligación de que todo candidato tiene que hacer una declaración ante el servicio electoral en que se compromete a hacer estas medidas. Si no las cumple, es motivo de revocatoria. También la democracia tributaria es otra forma de participación, es decir, una parte de los tributos, una parte, los ciudadanos pueden decir, mire, me interesa que los tributos que estoy pagando, una parte vaya a cuidar la situación de los niños, porque están muy abandonados y está funcionando mal su organismo. Ejemplo, también existe la participación de los ciudadanos en los directorios de las empresas que los ciudadanos financian. Por ejemplo, el directorio de la empresa de agua potable, de electricidad, etc., debería tener un representante de ciudadanos. Esto que estoy hablando no es tampoco una originalidad, una novedad. Esto existe en México y en muchos países. También, cuando haya más de un candidato en un partido, es necesario que se hagan primarias, elecciones primarias con la ciudadanía. Elecciones primarias, abiertas, simultáneas de todos los partidos, obligatorias, vinculantes. El resultado tiene que ser vinculante. Es necesario, también existe limitación a las reelecciones, solamente un solo periodo de aquellos mandatarios que han sido elegidos por los ciudadanos. Presupuesto participativo en los presupuestos comunales, regionales, etc. Participación de los ciudadanos, cómo se define ese presupuesto. Entonces, es muy importante tener en consideración todas estas formas de participación. Ahora, la nueva Constitución deberá incluir otros elementos muy significativos. Uno de ellos lo constituye la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1940. Allí están planteados derechos sociales, derechos de protección de la persona, etc. Nosotros conocemos los hechos más los que significan la protección de las personas físicamente, psíquicamente, pero hay también derechos económicos, derecho al trabajo, derecho a la jubilación en buenas condiciones, etc. Eso debe estar incluido dentro de lo que va a ser la nueva Constitución. Y es muy importante también que den los pasos dentro de la Constitución sobre el espíritu que debemos tener los chilenos, aquel de una integración de los países de América Latina. Esta situación y estas rencillas entre los países, hasta guerra hemos tenido entre los países de América Latina, hay que terminar. Estas son fronteras que no siempre han existido. Entonces, es muy significativo que avancemos en eso. Que avancemos también en la nueva Constitución a la existencia en el futuro un solo gobierno mundial. Un solo gobierno mundial. No lo voy a ver. Yo creo que Mario tampoco lo va a ver. Pero es necesario trabajar estas cosas como se trabajó para que existiera el voto universal. Se trabajó primero para que sea para los hombres, después las mujeres tampoco no podían votar, etcétera, etcétera. Así se cambian las cosas. Que lo único permanente es el cambio. Lo único permanente es que no hay nada permanente. Lo único permanente es la creatividad humana. Entonces, no hay que tener escepticismo frente a esto. Porque el escepticismo más bien viene a significar como renuncia, como resignación. No, hay que tener esperanza en que las cosas van a mejorar y la historia de la humanidad así lo demuestra. El sistema capitalista que estamos viviendo es un sistema que es mejor que los sistemas anteriores, el servilismo, el esclavismo, es mejor, pero no es eterno. No es eterno, nos quieren convencer que eso. No, el capitalismo, incluso hasta los economistas se expresan en esta forma equivocada, y sigue en sentido, todo lo que existe en el mundo es producto del trabajo humano,
es producto del trabajo y de los recursos naturales. Ah, pero el capital no es un agente económico particular, es el resultado de un trabajo pretérito, anterior. Pero el capital, sin capital, la existencia de trabajo y la existencia de recursos naturales es lo que permite la creación de las cosas. Esto que nosotros tenemos mucha esperanza de que las cosas cambien. Y una de las cosas principales que también tenemos que incluir es que exista una renta básica universal, también llamada, quizás mejor, renta básica incondicional. Toda persona recibe una renta durante todos los meses, de todos los años, permanentemente, esté trabajando o esté sin trabajo, esté jubilado o no. Y eso ya está avanzando. Hay muchos economistas que están planteando esto ya bien. Y se está ya produciendo, por ejemplo, fíjese que en Alaska existe desde el año 1976, que se distribuyen todos los años una cantidad de los recursos que ha tenido el Estado para cada ciudadano, y de acuerdo al número de miembros de la familia. Pero también esto existe en algunas partes de Canadá, existe también en algunas partes de Estados Unidos, existe también experiencias pilotos en Kenia, existen experiencias pilotos también en Finlandia, Holanda también está trabajando en este mismo sentido, y existen estudios sobre esta materia muy grandes, unas encuestas enormes de centenares, de miles de personas, en que la respuesta es, si usted tiene una renta básica, usted deja de trabajar, el 3,5%, el 3,5% dice, probablemente dejo de trabajar. El resto no. Entonces, esto es difícil de conseguir, pero lo vamos a conseguir también en el tiempo. Ya existen los recursos para esto. Existen los recursos porque, fíjense ustedes que solamente los gastos militares que se hacen, que son escandalosos, destructivos, para matar, etc., de más se puede dar una renta básica fundamental para todos los ciudadanos del mundo. Además, si nosotros a las 1000 grandes empresarios o empresas que existen en el mundo se le cobran los impuestos justos, también permitiría una renta básica universal. Esto se va a establecer también. Vamos a ir paso a paso planteando todas estas cosas y también ganando alternativa de su realización. En definitiva, en el futuro decía va a haber un solo gobierno mundial, va a haber una sola moneda mundial, va a haber un fondo social mundial, es un fondo de todos los países para resolver los problemas fundamentales que existen precisamente en los países con un menor desarrollo. Es imprescindible que todo esto lo desarrollemos en una forma pacífica, participativa, democrática. Es imprescindible que avancemos en esto. Todo lo que existe ya daría suficiente para solucionar los problemas de hambre existentes en el mundo. También nosotros tenemos que hacer que los principios fundamentales de la Constitución tengan el derecho a una previsión justa, en que exista un fondo solidario de previsión, en que exista una salud pública, una educación pública muy significativas, de tal manera que no cumpla aquello de que es imposible hacer las cosas. El 12,5% de los chilenos son discapacitados. La Constitución tiene que incluir esta situación porque viven en muy malas condiciones. La mujer tiene exactamente los mismos derechos que el hombre, también en la Constitución. Tenemos que tener la posibilidad de recuperar todos los recursos naturales que se han vendido a vil precio, se han entregado en muy malas condiciones a empresas extranjeras, el agua, el cobre, en fin. Es necesario que nosotros nos preocupemos especialmente de la niñez. De tal manera que yo dejaría hasta acá, Mario, esta presentación, las cosas que debemos hacer y de lo que tenemos que hacer cada ciudadano. Entonces, el señor, la señora que está
mirando y escuchando este programa, el 11 de abril es muy importante que usted vaya a votar por constituyentes. Ojalá lo haga por constituyentes independientes, no de los partidos políticos o no de los dirigentes de los partidos políticos, porque evidentemente allí mantendríamos las cosas un tanto como están hoy. Gracias, don Edgardo. Sí, por eso está esa sospecha que la gente ha declarado ya públicamente. Hay organizaciones que dicen, ¿cómo lo hacemos? Porque el sistema no está permitiendo que los independientes participen libremente, porque pudieran participar, pero a través, bajo la ley vigente, hoy vigente, que exige una cantidad de firmas, sobre todo en esta época no es fácil que se reúnan firmas, y por otro lado, la otra posibilidad sería hacerse parte de una lista de algún partido político o de alguna coalición, ¿ya? Que tampoco es mala idea, ¿ya? Pero la mente del ser humano es muy creativa y ofrece alternativas, ¿ya? Yo creo que algo tiene que salir. Yo tengo una buena sensación de lo que está pasando, ¿ya? No me refiero a los destrozos, al vandalismo, a los daños a las personas y a los materiales, sino que me refiero a este estallido de participación, a este estallido de declaraciones que significó convocar a un plebiscito. Don Edgardo, quería hacerle una consulta. Se me ocurren varias preguntas, ¿eh? Tengo varias preguntas, aquí estaríamos harto rato. Pero usted habla de el sistema de participación. A ver, primero, ¿cómo visualiza? Usted mencionó varias cosas, pero ¿cómo visualiza esencialmente un sistema de participación en el Chile del futuro? ¿Ya? De participación de las personas, ¿ya? En las elecciones. Usted habla, por ejemplo, el ejemplo de Suiza, ¿ya? Que ese es uno de los casos más extremos en el mundo de participación, porque se llama a participar y a opinar respecto de cosas que tienen a veces poca importancia, ¿ya? Pero también preguntan por cosas muy importantes, ¿ya? El tema es, tenemos un sistema como ese que plantea usted, de mucha participación, de activa participación, o activa mucha invitación a participar, pero que participa poca gente también. Y por otro lado, el extremo donde nos encontramos nosotros, de muy baja participación, y que la participación es básicamente de representación, como usted dice. Es difícil que nos demos un salto tan grande. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Qué cree usted, con la experiencia que tiene en este tema, que pudiera ser un sistema cultural que pudiera insertarse en Chile? No sé si logro explicarme. Sí, quizás, a ver, si hoy me va a decir si la respuesta tiene relación estrecha con lo que usted ha dicho. Nosotros hemos hecho visitas en 25 ciudades. Eso nos ha hecho que las personas que votan con su carnet de identidad alcancen a 258.000 personas. Además, en Chile se ha organizado plebiscitos en los que nosotros hemos participado con los profesores. Y con los profesores participaron 1.300.000 personas a través de todo Chile. Nosotros ya hicimos la primera vez votación por internet y votación de los extranjeros. También nosotros hicimos y participamos junto al trabajo de las organizaciones sociales que tienen el mérito principal. Las organizaciones sociales tienen el mérito principal en No Más AFP. El No Más AFP participaron en el plebiscito 993.000 personas, casi 1 millón de personas. También se hizo un plebiscito por los trabajadores de la salud. La suma de esto alcanza la participación
con su carnet de identidad en lugares públicos, firmando un registro a 2.500.000 personas, 2.500.000, 700.000 personas más o menos. La señora Bachelet llamó a crear una nueva constitución. Los temas fundamentales que se plantearon en todas las reuniones que la señora Bachelet y su gobierno organizaron era sobre el 70%, sobre el 80%, el plebiscito convocado por los ciudadanos. Lo que participaron durante todo el proceso de la señora Bachelet, con todos los recursos publicitarios, con todos los funcionarios buenos, alcanzaron 240.000 personas. O sea, los ciudadanos organizaron, las organizaciones sociales organizaron 14 veces más votantes que el gobierno de la señora Bachelet. O sea, con esto quiero demostrarle que los chilenos quieren participar. Fíjense que todos los chilenos estábamos preocupados, todos, de la pandemia del coronavirus, y fue a votar una cantidad de gente importante, corriendo el riesgo, porque siempre hay riesgo si no se toman las medidas adecuadas, corriendo un riesgo de una infección que en algunos casos puede ser muy, muy grave. Entonces, la gente desea participar, quiere participar. Y el hecho es que también, como todo esto ha estado dirigido por gobiernos que la gente no comparte en una proporción muy, muy importante, partidos políticos, dirigentes políticos, los partidos que la gente tampoco comparte, y no me estoy refiriendo al militante de la democracia cristiana de Ancud o al militante del Partido Socialista de Calama, no, me estoy refiriendo a los dirigentes, que son los responsables, los parlamentarios son los responsables de estas situaciones. Bueno, a pesar de todo eso, la gente quiere participar. Incluso más allá, la gente se está organizando en forma independiente. Nosotros hemos recibido comunicación, información de Valparaíso, de Viña del Mar, de Santiago, de organizaciones, de movimientos independientes para presentar sus propios candidatos. La gente quiere participar, desea participar. Además, los dirigentes políticos y los parlamentarios cometieron el grave error de hacer que el voto fuera voluntario. Un grave error. Que las personas no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y tenemos la obligación de participar en la definición de las cosas que van a suceder en nuestro país, lo que va a suceder con los programas que hayan. Hay que volver también entonces a un voto obligatorio. Y usted se inclina, bueno, yo me imagino que está por la lógica de la regionalización. ¿Usted lo visualiza el sistema de administración del Estado como un sistema parecido al de ahora, o usted cree que es necesario cambiar a uno federal, por ejemplo? Nosotros trabajamos para que exista el plebiscito comunal, regional y nacional. Hasta el momento hemos logrado establecer en la ley la necesidad de que se puedan hacer plebiscitos comunales convocados por los ciudadanos, comunales. Faltan nacionales y regionales. Luchamos para que se eligiera el gobernador durante muchos años. Yo le hablo desde el año 1980 hacia adelante. Y usted ve, se van a elegir los gobernadores. Entonces, existe un centralismo muy grande. Estos políticos, estos parlamentarios han borrado cosas que realmente existían. Por ejemplo, la residencia en las regiones para ser candidato. Tienen que ser residentes en la región y esto debe estar establecido en la ley y ojalá en la Constitución. Residentes en la región correspondiente a lo menos 5 años. Estas son medidas descentralizadoras que tienen que ver también con una parte de los recursos que se generan en la región, tienen que quedar en la región. Yo no recuerdo en este momento la cifra que la Forestal Arauco tiene más de 1 millón de hectáreas, de pinos y eucaliptus, paga a la municipalidad de Arauco, a la municipalidad de la comuna de Arauco. Es una cosa que no alcanza los 100.000 pesos todos los años. Y todos los impuestos que se generan en la región van hacia Santiago. Y hay otra situación, usted sabe que los impuestos indirectos son los que
más fáciles de recaudar, pero son los que más perjudican a la gente con menos recursos. El IVA, por ejemplo. Tenemos que hacer que el IVA realmente sea un IVA diferente para las distintas cosas. Para los alimentos no hay IVA. Para los libros no debe haber IVA. Y eso es necesario implementarlo, porque de otro modo se encarecen estas cosas y la gente le cuesta más conseguirlos. Tenemos que terminar con los paraísos fiscales. Si esto no puede ser. Hay muchos chilenos, algunos de ellos con nombre y apellido, que tienen su plata en los paraísos fiscales. Y entonces uno de ellos, que fue ministro y que quiso ser candidato a senador, tuvo que renunciar porque le mostraron que tenía su dinero en un paraíso fiscal. Entonces, estas son las situaciones que nosotros tenemos que corregir y las vamos a corregir y vamos a hacer que sea mejor para Chile, para todas las personas. Nosotros no queremos que esto sea en beneficio de unos pocos, queremos que sea en beneficio de todos, las mujeres y hombres que existen en Chile. Y en ese sentido, también los residentes dentro del país, lo menos como en Alaska, que demuestren un año de residencia, reciben su renta básica anual, aunque no sean de Alaska. Han recibido un año allá y tienen que recibir su renta básica. Nosotros tenemos que tener una actitud parecida a ella, a nuestros inmigrantes, tratarlos muy bien, así como han tratado a los chilenos en el exterior cuando ha habido dictaduras en nuestro país. Don Edgardo, ¿qué opinión tiene respecto del acuerdo que requiere 2/3 para que dentro del proceso constitucional se avance en las propuestas para este documento? ¿Ya? Hay que tener 2/3 para ir aprobando, ¿ya? Cada parte de la Constitución. Y lo otro, ¿usted tiene alguna sugerencia de cómo los independientes pudieran participar? Con las reglas que hay ahora, ojo, tenemos las reglas actuales, que podría un proyecto de ley modificarla, pero seguramente no va a ser mucho más. No sé si tiene alguna idea de cómo pudiera darse eso. Bueno, hay una parte que lo hemos conversado, por ejemplo, en la participación de los pueblos originarios. Además. Afortunadamente, en el Senado, en la Comisión de Constitución, se ha discutido esto y hay mayoría para agregar cupos a los 155 cupos para los pueblos originarios, como constituyentes, como personas constituyentes, mujeres y hombres. Porque el 12% más o menos de la población chilena es de pueblos originarios. Y eso entonces hace que la Constitución tenga que ser pluricultural, plurinacional, que son naciones, costumbres, ideologías totalmente distintas. Y en eso entonces hay que ser respetuoso y avanzar entonces en la solución del problema indígena. Ahora, esto los 2/3, bueno, es lo que se viene planteando en la Constitución de Pinochet hace mucho tiempo. Y es lamentable, porque es una exigencia muy importante. 2/3 significa un 66%. Es más que 3/5. No, en fin. 2/3 es muy alto. Y es de la mayor significación que esto no sea así. Que lo que debió haber sucedido es que la Constitución, los miembros que van a constituir la Constitución, tienen que fijar un reglamento de funcionamiento. Tiene que haber un reglamento con el propósito de que cómo vamos a trabajar. Y en ese reglamento definir una serie de situaciones en que habrá, por ejemplo, asambleas plenarias y asambleas que no son plenarias. A mi gusto, por ejemplo, sería muy importante que las asambleas plenarias fueran públicas. Las asambleas plenarias que fueran públicas. A ver claramente cómo vota la gente.
De tal modo, entonces, que hay que ir avanzando en formas democráticas, en fin. Si la democracia es la idea más revolucionaria que existió en la historia de la humanidad, es la idea más revolucionaria, pero hay que llevarla a efecto, hay que ser consecuente con ella. No escucho nada, no escucho nada, no escuché nada. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Es que me había puesto en silencio porque mi hijo andaba revoloteando por aquí. No quería que lo interrumpiera. Bueno, como decía, estamos conversando con don Edgardo Condesa respecto de participación ciudadana, derechos ciudadanos y la nueva constitución. ¿Ya? Ahí tenemos algunos varios invitados, ¿ya? A través de Zoom y a través de la plataforma de YouTube. Don Edgardo, a mí me llegó un correo electrónico de François Richard, no sé si lo pronuncié bien, François Richard, y me mandó un vínculo del Le Monde Diplomatique, donde se hace una propuesta de primarias para definir listas de candidatos a constituyentes presentadas por él, o sea, propuesta por él, ¿ya? Voy a hacerlo lo más rápido que puedo, ¿ya? Porque las quiero comentar porque me parece muy interesante, revolucionario para nosotros, para nuestro sistema electoral, pero muy interesante. Primero, partidos e independientes que tienen la misma visión global para una nueva constitución acuerdan hacer una primaria para constituir una lista única de candidatos a convencionales en cada distrito. Bueno, eso significaría hacer una primaria entre los partidos de un bloque y los independientes que comparten la ideología de este bloque. Después, en segundo lugar, estas primarias se deberían realizar en diciembre, ya, como forma tradicional, y sugiere un voto, la posibilidad de un voto electrónico, un e-voting o algo similar, en una fecha y forma acordada a la brevedad. ¿Ya? En tercer lugar, cada partido político y agrupación de independientes podrá hacer sus propias campañas electorales. En cuarto lugar, el día de la primaria, cada ciudadano inscrito en la lista electoral de un distrito vota marcando solo un nombre. Y quinto, la lista de candidatos a la convención constituyente serán los nombres de candidatas y candidatos que logren más votos en cada distrito en el orden de los votos logrados. Eso significaría que el más votado quedaría en primer lugar. Es súper interesante porque obligaría a los partidos políticos a competir con los independientes de manera directa. Los partidos tienen un gran poder, eso sí, porque hay una carrera corrida ya. Hay una experiencia que viene desde antes que se la va a entregar a todos sus candidatos de partido. Pero, ¿qué le parece a usted esta lógica que ofrece François Richard? Bueno, yo conozco a François Richard y me parece una gran persona y me parece que lo que él plantea está bien, es justo. No sé bien en este momento referirme a los detalles de esto, no tiene condiciones de hacerlo. Sí. De tal modo que lo que él ha planteado, él ha insistido mucho tiempo en la participación ciudadana, en los derechos ciudadanos, y me parece bien lo que usted ha mencionado que él ha planteado. Sí, bueno, como le digo, a mí me parece una idea revolucionaria para nuestra lógica electoral, pero muy interesante en términos de tratar de igualar la cancha, ¿no cree? Claro, claro, los independientes tienen que tener posibilidad de participar en la votación, tienen que tenerla. Sí, ahora, esto, bueno, a mí me parece que de alguna manera los partidos también tienen una carrera corrida en este caso. Don Edgardo, usted habló delante de la limitación a la reelección. Y usted habló de una reelección. O sea, como máximo 2 periodos. En el caso de los presidentes, serían
como lo hacen en Estados Unidos, ¿cierto? Un gobierno y la posibilidad de ser reelecto un segundo periodo de 4 años, en este caso, ¿ya? Lo mismo para los diputados, senadores y todos quienes estén sometidos al voto popular. Uno podría decir, es muy poco, pensando en que los tiempos de un país a veces necesitan un poquito de maduración para poder concretarse. Por ejemplo, un alcalde puede tener una propuesta, un proyecto para su ciudad, para su comuna, que requiera más de 4 años, más de 8 años. ¿Ya? Hay proyectos, sabemos, lo tenemos súper claro, cuesta la máquina burocrática a veces nos retrasa demasiado y finalmente resulta que un alcalde instala una idea, trabaja con esa idea, se aprueba, pero deja de ser alcalde, llega otro alcalde y al tiempo después se concreta esta idea. Cuando usted dice 2 periodos, ¿habla de 2 periodos de 4 años? Como máximo 8 años, y eso para presidentes, senadores, diputados, etcétera, o ahí agrega matices? No, solamente una reelección. Quiere que sea la duración del personaje elegido, que se eligió solamente una vez. Aquí y los senadores, por ejemplo, que duran 8 años. No, en ese caso no hay reelección. El senador no se reelige. 8 años es un periodo bastante suficiente. No es bueno que solamente participe un grupo de personas en la dirección de las organizaciones sociales, de las organizaciones públicas, como el Parlamento, como las municipalidades, etc. No es bueno que lo hagan siempre la misma persona. Debemos partir de la base que los van a suceder al cabo de 8 años van a ser personas que son idóneas también y que van a continuar los buenos proyectos que se ofrecieron. Pueden hacer otros, pero no van a destruir, no tendrían por qué destruir los proyectos buenos que no han sido terminados. Ahora, desde el punto de vista de la votación también, creo que nosotros tenemos que avanzar y va a ser muy sencillo, ahora ya nadie discute esto. Pero el voto electrónico va a facilitar la participación de la gente. El voto anticipado también es muy importante. El voto por correo corriente también es una forma que hay que establecer y así se va a producir una mucho mayor participación. Entonces, creo que estas formas democráticas amplias son de la mayor significación. Quería preguntarle acerca de la revocatoria de las autoridades, pero primero preguntarle, ¿el presidente o la presidenta debiera tener derecho a una reelección? Pero una sola. Ya, así como lo hace Estados Unidos. Claro. Ya, de manera continua. O sea, siendo presidente es candidato. Sí, aquí además dentro del sector público es imprescindible que nosotros establezcamos también que los cargos públicos, aquellos que no son de elección, tienen que ser por concurso público. No es posible que aquí se influyan otras formas de funcionamiento que aquellas de los méritos de la persona para ocupar el cargo correspondiente. De tal manera que toda ocupación de cargos públicos tiene que ser con concurso. Y eso es imprescindible establecerlo, porque si no, se eligen personas que no dan para esto. Por eso que se caen puentes, por ejemplo, sí. Recién hechos, o se hacen en forma equivocada, la apertura de los puentes. Participan allí personas que en el Ministerio de Obras Públicas que no controlaron las situaciones. Sí, gente que no tenía ninguna experiencia. Claro. Varias experiencias lamentables. Claro. Entonces, hay personas, por ejemplo, un subsecretario de Educación de un partido, al periodo siguiente pasa a ser, que no era profesor, era subsecretario de Educación, y se va luego al periodo siguiente como miembro del directorio de Codelco. No tiene idea del CODE. No sabe, no tiene experiencia en eso. Y yo estoy pensando en personas concretas. No es necesario que de los nombres, pero esto sucede. Otra cosa, hay que poner límite a esto de que uno sale del gobierno
uno no, sino que los que salen del gobierno inmediatamente se van a las funciones de carácter privado. Por ejemplo, un presidente del Banco del Estado, una persona muy destacada, presidente del Banco del Estado, hizo un préstamo de $200 millones a Luxit para que fusionara dos bancos. Él es miembro del directorio del Banco de Luxit, hace muchos años ya. Usualmente se establece una vinculación entre el préstamo del Banco del Estado, este pobre hombre, el señor Luxit, y la ocupación de un cargo de directorio que son muy bien remunerados. Y esto se funciona también con las empresas eléctricas, en distintos sectores, aquellos que fueron políticos que están en estos distintos elementos de directorio. Eso no puede ser, hay que evitar. El señor que ha sido miembro de un cargo público o elegido por el pueblo, no puede ser que a lo menos hasta 3 años después, 3 años después de que ha terminado su periodo, recién participar en una de estas empresas ligadas a las funciones que él cumplía. Don Edgardo, si usted me permite, quiero aprovechar de invitar a las personas que están presenciando esta conversación a que si tienen alguna duda, alguna consulta que le quieran hacer a don Edgardo, pueden hacerlo también ahora, ¿ya? Pueden avisarlo, pueden escribirlo o pedir la palabra por voz. No sé, pues hay un avisito que pueden marcar ahí para pedir la palabra, por ejemplo. O la pueden escribir en el chat, ¿ya? A ver, aquí rápidamente, don Héctor está interesado en interactuar. Estimado, tiene que activar el micrófono. Ahora. Mira, lo mío es más bien un comentario. A mí me sorprende que la votación haya sido tan importante y parece que no tiene, pero me da la impresión como que no tiene ningún efecto, puesto que el plebiscito gana por un 78 contra un 22%, y luego tenemos que Convención Constitucional es del 79% en contra de un 21%. Eso no tiene ninguna influencia sobre la manera como se va a desarrollar la Convención Constitucional, que tiene desde luego graves problemas, como el asunto este de los tercios, con el objeto de poder llegar a algún acuerdo para los diferentes artículos o principios constitucionales que se van a discutir. Esa es una cosa. Pero el problema grave en el comienzo de todo esto es que la participación de los independientes es prácticamente nula. Es una participación de gente que está vinculada a partidos políticos o bien simplemente aparece con yo diría, una especie de contrato con el partido que los lleva, de tal manera que la clase política sigue incólume. Y resulta que los debates que se han realizado en las asambleas territoriales, que se han realizado en los cabildos, no tienen entonces ninguna importancia. Quiere decir que ahí va a llegar gente que va a estar patrocinada por partidos políticos que han sido absolutamente desechados por la opinión pública. Yo diría por el pueblo. Bueno, a la gente muchas veces no le gusta decir pueblo, pero el pueblo lisa y llanamente, después de la revuelta el 18 de octubre, les dijo que ya no estaban capacitados para tener puestos de poder, pero sin embargo esto ha seguido completamente igual. Entonces eso es lo que me sorprende, que una tremenda manifestación popular haya sido dejada de lado por la clase política y con todos los instrumentos que tiene la clase política, que es la actual Constitución. Pero resulta que la actual Constitución es ilegítima. Y los partidos políticos, con ese método, etcétera, también son ilegítimos. Y este gobierno es ilegítimo. Entonces, ¿qué vamos a tener como discusión democrática para fundar una nueva república en una convención constitucional que de partida es ilegítima? Eso es lo que a mí me sorprende.
Entonces yo creo, y así lo he planteado, es que vamos a llegar finalmente a un plan B, en el sentido en que el verdadero debate se va a radicar en las comunas, y comunas constituyentes autoconvocadas, porque lógicamente esa gente no va a estar en un cucún completamente ausente de lo que la gente está observando de los debates. Ya saben lo que se discute. Lógicamente la gente va a tener una opinión. Yo ahí veo que esa solución de violencia que ha tenido la clase política en el sentido de imponer algo, que ya no está en duda, que es absolutamente ilegítimo, va a tener también una respuesta violenta. Y eso lo hemos visto durante un año. Ha transcurrido más de un año en este momento y por lo menos yo veo que en la región metropolitana y otras regiones también se han sucedido sucesos de violencia, justamente porque no ha habido una acogida a ese clamor popular en el sentido de cambiar las instituciones. Bueno, nosotros sabemos que Ricardo Condesa ha patrocinado no solamente plebiscitos en Concepción, lo ha patrocinado también en Valparaíso, Viña del Mar, nos conocemos, yo lo sé, todo eso, excelente. Pero justamente eso que debiera estar en la Constitución no está. ¿Dónde está el plebiscito? Se hizo una reforma constitucional para que se pudiera hacer. Pero entre gallos y medianoche nadie dijo que el artículo 5, que dice que la soberanía reside en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito, elecciones periódicas, etc. Todo eso es absolutamente nulo, porque 10 artículos después, en el artículo 15, aparece que eso se va a aplicar solamente en el caso de la reforma constitucional. Pero ha corrido bastante tiempo, bastante agua del Mapocho bajo los puentes, para saber que se han propuesto junto con el plebiscito reformas revocatorias y también la iniciativa popular de ley. Cosas que son, lo sabemos Edgardo, cosas que son perfectamente válidas y de uso normal. En Suiza, por ejemplo, él mismo lo decía. Cuando tú decías justamente de que un hombre de 40 años ha participado en 1000 eventos de consulta. Eso es así. Y aquí aparece como una cosa que no se puede hacer, que es molesto, en fin, una serie de cosas de ese tipo. Entonces, yo lo que digo es que desde el 18 de octubre en adelante, las cosas cambiaron definitivamente para todos, salvo para la clase política. Y les advierto, lo he propuesto por lo demás, que la forma más democrática posible, lo que los griegos llamaban diarquía, es un sorteo a través de un muestreo o una lotocracia, como se llama también, pero en términos más peyorativos. Y si ustedes tienen un muestreo, científicamente el muestreo va a ser una representación de lo que es la sociedad, donde van a ver, lógicamente, no solamente gente de izquierda, habrá gente de derecha, de centro, en fin. Habrán hombres y mujeres. Y como resulta que hay más mujeres, en Chile, más mujeres que hombres, bueno, probablemente es que haya más mujeres y que no sea 50 y 50%, que haya probablemente 55 mujeres y 45 hombres. Bueno, eso lo digo. Pero el sorteo habría sido mucho más democrático, porque, te lo digo, Mario, desde el momento que tú tienes un sorteo, tú de un paraguaso eliminas las influencias políticas que aquí han sido denunciadas del 18 de octubre en adelante. Bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado, creo en la democracia y me gustaría conocer también otras opiniones. Gracias, Mario. Otra vez no se escucha. Ahí, ahora sí. ¿Ya? Bueno, don Héctor ofrece una mirada radical con una propuesta que no se me había ocurrido, Ve que la originalidad, la creatividad da para todo. Tenemos la posibilidad tenemos la opinión de que podría haber sido a través de un sorteo. Un sorteo incluyendo a todos los ciudadanos. Por ejemplo, don Edgardo, se me quedó una pregunta que tiene que ver con la revocatoria de las autoridades.
Esto es un tema súper importante, a mi parecer, a mi parecer. Me parece un tema tremendamente importante y que debiera, como planteó Néctor también, entre otras cosas que deben estar en la Constitución, la revocatoria de las autoridades. Ahora, hay harto susto, la clase política le tiene harto miedo a este concepto de la revocatoria de las autoridades porque van a decir lo que dicen siempre, lo que dicen siempre. Esto va a ser un desorden, esto va a ser la sillita musical, o sea, no, ¿cómo le llaman? Esto va a ser el recambio a cada rato porque no les gustó algo, porque les dejó de gustar esto otro. La revocatoria de las autoridades existe en muchos países. Don Edgardo, me gustaría que pudiera contarnos, profundizar un poquito más en esto. A ver, fíjense, ejemplo, con un caso, perdón, yo quiero saludar especialmente a mi amigo Héctor, que lo aprecio mucho. Digo de paso que me llegó Héctor, un borrador, un primer borrador, calificas tú, de los principios que debe tener la Constitución. Es un documento muy interesante y ojalá el primer borrador se quede así, bastante bueno. Por ejemplo, para resumir, el Schwarzenegger, este artista de cine, fue gobernador de California, porque la gente del estado de California le pidió la renuncia, ¿no? Hizo un plebiscito revocatorio del anterior gobernador. Entonces sacaron al gobernador de California, era un plebiscito. Y entonces hubo una elección y así llegó Schwarzenegger a ser gobernador por varios periodos en California. Y esto se da en muchas partes. La revocatoria de autoridades existe en Perú, existe en Colombia, existe en países europeos también. Y a propósito de europeos, quizás hay una cosa muy importante que es bueno decirla también, que no alcancé a mencionar, que es que ¿ustedes se imaginan qué pensaría el soldado francés que estaba en la trinchera, tratando de matar al soldado alemán que estaba en la otra trinchera, viceversa? Sus nietos se iban a casar, esos países iban a estar unidos en la Unión Europea de 27 países, tienen doble nacionalidad, la propia, la francesa y además ciudadanos europeos. Tienen un congreso común y tienen plebiscitos transnacionales. Va a existir un plebiscito universal en el futuro. Y existen plebiscitos transnacionales, por ejemplo, cuando se somete a consideración la misma constitución para la Unión Europea. Entonces todos los países votan y aprueban o no aprueban esa constitución. En el futuro va a existir un plebiscito universal. Y se imaginan ustedes, ¿qué pensarían los ciudadanos si se hiciera un plebiscito? Oiga, ¿usted está de acuerdo con el gasto en armas? Oiga, ¿usted que estos países están beligerantes está de acuerdo de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, de ir a la guerra? ¿Qué dirían? Bueno, la respuesta es que no. Evidentemente que así se solucionarían democrática, pacífica, ordenadamente muchos de estos temas. En este mismo sentido, quiero agregar también un hecho, que es que los gobiernos futuros tienen que apoyarse mucho en los científicos, en la gente que ha estudiado los temas correspondientes. Que de otro modo son personas las que llegan al gobierno, naturalmente saben algunas cosas y algunas pueden ser muy profundas, pero no saben todos los temas, todas las cosas. Esto tiene que contar con la participación. Y no sé si en el futuro va a existir un gobierno de los científicos, eso no lo sé, no lo tengo claro. El apoyo científico es muy importante. La renta básica universal también tener una base, es aquella de la robotización y las máquinas. Hay una investigación, con la técnica actual, en el año 2040, se van a eliminar la mitad de los trabajos existentes. Lo cual no significa que va a haber desempleo, que vienen otro tipo de trabajo, como sucedió en las revoluciones industriales anteriores. Así entonces la gente va a tener más tiempo de ocio, va a tener más tiempo de estar con la familia, va a tener más tiempo para estudiar,
para recrearse, en fin. Entonces, hay cosas, todas estas que vienen, y que creo que probablemente yo no las voy a ver, pero son parte de las ideas que se van generando hacia el futuro. Bien. A ver, yo quiero aprovechar esta instancia para mostrarles lo que, a ver, una publicación, el libro que publicó, no sé si lo alcanzan a ver, yo compartí mi pantalla, es el libro que publicó don Edgardo Condesa, se llama Vigencia del Socialismo, y abajo dice, y Marx tenía razón. Se me perdió. No sé si se logra visualizar. No lo está mostrando. ¿Eh? No lo estoy mostrando. ¿Ah? A ver, debo confesar que estoy aprendiendo. Bueno, ahí lo tienes, don Edgardo. Dice, y Marx tenía razón. Ahí está también. Este libro lo hicimos con mi esposa. Y el mérito principal es de ella, mucho ¿Ya? más que mí. Ella trabajó en este libro mucho más que yo. Investigó durante muchos años. Aquí habla también de la participación ciudadana, del nuevo mundo que viene, del socialismo, no este socialismo real que llaman, porque si no es socialismo. Lo que se hizo a nombre del socialismo no fue socialismo. Es como cuando se hizo la Inquisición a nombre de Dios, y se mataba y se quemaba, a nombre de Dios, eso no es el cristianismo. Ahí no estaba Dios. Bueno, no sé, ¿alguien más quisiera compartir alguna idea con don Edgardo en este pequeño foro? Yo estaba tratando de mostrar unas imágenes. Ya voy a intentarlo nuevamente. A ver, no sé si se logra visualizar, don Edgardo. A usted lo Ahora se ve el libro, ¿ah? Se ve el libro, perfecto. Ya, esa es una imagen. ¿Ya? Tengo otra imagen que usted la puede aprovechar de ir relatando, porque son actividades realizadas en torno al trabajo de participación desde donde yo lo conocí. Yo participé, lo acompañé en estas actividades. Ahí está, por ejemplo, esta fue la consulta ciudadana hecha en Concepción, me parece. No la veo yo. Oh. Ve que se me... ¿Y ahí se ve? No. Ya, parece que voy a desistir del intento de mostrar las fotos hasta que aprenda a hacerlo. A ver, no sé si alguien pidió la palabra, ¿no? Estamos. Don Edgardo, yo no tengo otras consultas. Me gustaría que pudiéramos algún día, en alguna ocasión, volver a juntarnos y conversar del libro, en estricto rigor. Me gustaría leerlo. No sé, ¿dónde se puede conseguir? Aprovechar de pasar el dato. Ya. Bueno, están las principales librerías. De todas maneras, si alguna persona quiere tener antecedentes del libro, escribirnos. Y la dirección nuestra es, ¿cuál es mi nombre? Edgardo Condesa, Condesa con una Z. Voy a repetir, Edgardo Condesa, @btr.net. Edgardo Condesa, @btr.net. También en la biblioteca está también, porque hemos regalado a las bibliotecas el libro. Ya. Yo puse en el chat de esta actividad. Sí, lo ve, te ve, yo lo vi. ¿Ya? Para que quede ahí publicado y
y lo tomen quien no lo tenga. ¿Ya? Don Edgardo, siendo las 21:17, no sé si quiera redondear con alguna idea, con algún mensaje para cerrar este momento. No, insistir nada más que lo único permanente es el cambio. Y vienen cambios en Chile, y vienen cambios en el mundo. Y tenemos la alternativa de ser parte del trabajo hacia esos cambios o tener una actitud desinteresada, que sería muy mala. Y las cosas malas suceden a veces por la no participación y el silencio de los buenos. Entonces es muy importante la participación de todos nosotros, los cambios que queremos que vengan para beneficio de todos los chilenos y chilenas. Gracias, don Edgardo. Estimados y estimadas, quiero agradecer su asistencia, su participación. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de YouTube también, entonces van a poder ver esta presentación en la página, en mi canal de YouTube, Mario Toledo. En la invitación que mandó don Edgardo y en la invitación que mandé yo, aparece la dirección del canal YouTube. Entonces ahí van a ver varias presentaciones. Entre esas presentaciones va a estar esta. Y ahí pueden repasarla si gustan y compartirla. Yo les dejé los micrófonos abiertos para que puedan liberar sus micrófonos y nos despidamos todos a viva voz, públicamente. ¿Ya? Mire, aquí había una consulta. Don Edgardo, a su juicio, ¿cuáles serían los artículos imprescindibles que deberían incorporar la nueva Constitución? Chuta, pero lo dijimos, ¿eh? A través de la exposición se dijo todas las cosas que teníamos que incluir. Sí. Bien, ¿están liberados los micrófonos, por favor, estimados? Mario, ¿puedo hacerle una consulta solamente? Disculpa. ¿Sí? Don Mario, don Edgardo, yo soy dirigente de trabajadores, yo soy dirigente regional de los asistentes de educación, soy Nelly Arratia de León. Y nosotros hemos hecho muchos conversatorios, primero con el apruebo, todo eso, muchos. Pero ahora queremos empezar, comenzar a hacer conversatorios de la nueva Constitución, de lo que tiene que llevar. Si nosotros lo contactamos, ¿usted nos podría ayudar con exponer? Claro, con mucho gusto. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. ¿Anotó mi correo? Sí, por supuesto, sí, yo lo tengo. Sí, usted a veces me manda correos. Ya, sí. Bueno, sí. Muy bien usted, se ve muy bien. Sí, con gracias a Dios. Pero aquí estamos dando la lucha, usted sabe, vamos a morirnos en esto. Claro. Sí. Pero que bueno, no sabe la alegría de poder contar con su ayuda, porque de repente es difícil, los compañeros no son muy creíbles, entonces cuesta invitar a alguien que hable con conocimiento de esto. Cuando me escriba, dame su teléfono también, por favor. Ya, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, don Edgardo, yo tengo su currículum, pero es un currículum gigante. Yo agradezco su voluntad de aceptar esta invitación a conversar sobre estos temas que son tremendamente relevantes y necesarios de compartir con las personas las opiniones de personas que tienen experiencia en este quehacer y que tienen mucho que compartir con la ciudadanía. Es un pequeño granito de arena con el que todos queremos aportar también, ¿ya? Y en estos espacios es lo que hacemos también, aparte de muchas otras cosas, ¿ya? Yo quiero agradecerle, como les dije, están los micrófonos abiertos. Si alguien tiene problemas me avisa para poder decir un chao, un adiós y darle las gracias a don Edgardo públicamente, ¿ya? Y a todos, muchas gracias y que estén muy bien, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A saber el correo de Mario. Mi correo es súper fácil. Yo lo voy a compartir en el chat. Es súper fácil, es mi nombre también. Mario Toledo y después 1@gmail.com. ¿Cómo salió, creo, Jiménez? Está bien.
Ahí, mario.toledo@gmail.com. Aprovecho de preguntarle a Edgardo, Edgardo, ¿yo te envié mi libro El capitalismo del siglo XXI o no te lo envié? No lo he recibido, Héctor. Yo te iba a contestar esta noche o mañana que no lo he recibido y te agradezco mucho tu participación y tus preguntas y también lo que me enviaste. Todos los documentos que siempre me envías, te lo agradezco. Sí, de todas maneras, si no lo enviaste, ahí en el correo tú me colocas la dirección postal al cual te lo puedo enviar. Ya, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, un gusto escuchar. Bueno, estimados, que estén muy bien y gracias por participar, pues. Don Edgardo, muchas gracias y que tenga buenas noches también. Igualmente a todos ustedes. Y a su señora, ¿ya? Detrás de cada... O sea, son los cerebros de la imagen, ¿ah? Así, la mujer es más importante que uno, lo que pasa es que... Por supuesto. A mí me pasa, ¿ya? Mi mujer, sin ella yo no soy nada. Ya pues, buenas noches, que estén muy bien. Chao.